Mis hermanos, estamos en el estudio de la carta a los Efesios. Hemos terminado de exponer el capítulo 5 y entramos en el último capítulo de la carta, en el capítulo 6. Ahora, como hace ya 2 meses no exponemos la carta, tengo la necesidad de mostrar en qué lugar estamos de la epístola. El pasaje que vamos a estudiar en esta noche está bajo el siguiente contexto. El apóstol Pablo escribe la epístola que conocemos como a los Efesios y la escribe como típicamente la escribe, es decir, con 2 grandes partes. La primera parte, el apóstol Pablo expone las grandes maravillas, la gran obra que ha hecho por su iglesia. Eso está en los 3 primeros capítulos. Y la segunda parte de la epístola está desde el capítulo 4 hacia el final. Y allí expone que el creyente debe vivir de una manera acorde a esa gran salvación que Él ha hecho por nosotros. El creyente debe responder de una manera acorde a dicha salvación. En esa sección estamos ubicados, en los últimos 3 capítulos, del capítulo 4 al capítulo 6. Ahora, sobre esa sección, estamos específicamente en lo que comúnmente se llama la vida en el Espíritu, que tiene como punto de arranque la expresión del apóstol Pablo que se encuentra en el capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La vida del cristiano debe ser controlada por el Espíritu Santo, de la misma manera que el alcohólico o el que está controlado por la borrachera es controlada por el alcohol. Ese es como el contraste que el apóstol Pablo presenta en Efesios capítulo 5, versículo 18, enfatizando la necesidad de que el creyente debe ser controlado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante cuando vamos a entrar a hablar del tema a tratar en esta noche es poner dónde estamos ubicados en la carta? Porque si no recordamos el contexto que se ha venido llevando en torno a la carta, alguien podría pensar que la enseñanza de esta noche es mera ética o moralidad. Y no, lo que se enseña a partir del capítulo 4 no es mera ética o moralidad, sino la práctica de la doctrina cristiana y la verdad cristiana, la vida del cristiano. No es mera ética o moralidad. El apóstol Pablo, a partir de ese versículo 18, entonces se adentra en el punto de que el creyente es alguien que vive lleno, que vive controlado por el Espíritu Santo. Y desde ese punto empieza a hablarnos acerca de esas áreas que comúnmente desarrollamos en nuestra vida. Y se enfoca principalmente el apóstol Pablo en aquellos roles o papeles que tenemos diariamente y se adentra en el punto más íntimo dentro de la vida de una persona, que es la vida familiar. Hemos estudiado en enseñanzas atrás cuál es el papel del esposo en el hogar. El apóstol Pablo se adentra a hablar acerca de las relaciones en el hogar. Y es muy importante. Vimos en enseñanzas pasadas el papel del esposo con su esposa y también vimos el papel de la esposa con su esposo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo se adentra después, estando hablando acerca de la llenura del Espíritu, por qué se adentra en la vida del hogar? Porque en la vida del hogar es cuando nuestra verdadera fe sale a flote. Alguien dijo que al interior del hogar no se puede mantener la hipocresía que se puede mantener en cualquier otra parte. Al interior del hogar es donde sale a flote realmente cuáles son las convicciones que tenemos. Así que el apóstol Pablo se adentre hablando acerca de la necesidad o de que el creyente es controlado por el Espíritu Santo de Dios, se enfoque en torno al hogar, tiene toda una intención, porque es allí donde realmente sale a flote qué es nuestra fe, cuáles son nuestras convicciones. La familia es el núcleo de la sociedad. Así que es un tema muy importante que viene tratando el apóstol Pablo. Si la familia se extravía, pues la sociedad es el reflejo de ese extravío. Así que
Como hemos venido diciendo, Pablo ha tratado entonces el tema acerca del rol del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, y ahora va a entrar a tratar el tema de cuál es el papel de los hijos con sus padres. Ese es el tema que vamos a ver en esta noche. Ahora, en torno al tema de la familia, es fundamental entender cuál es nuestro papel en medio de la familia. Porque al ser la familia el núcleo de la sociedad, en los últimos años la familia ha sido atacada como institución. La familia ha sido tergiversada precisamente en qué debe hacer un esposo en la familia, qué debe hacer una esposa en la familia, qué deben hacer los hijos en la familia, cómo deben comportarse. Poco a poco, a través de diferentes aspectos, la familia ha sido atacada. Alguien comparó lo que ha sucedido con la familia con el conocido experimento que se realiza casi siempre en los colegios, cuando se mete una rana en agua y se empieza a calentar el agua poco a poco y la rana no se da cuenta de que se está calentando el agua hasta que muere hervida. Muchas personas comparan eso con lo que ha sucedido en la familia en este sentido, que esos aspectos de cambio se han introducido tan poco, tan lentamente en el interior de la familia, que la familia llegó a un punto en que no se dio cuenta en qué momento ha sido tergiversada. Así que, mis hermanos, este tema que el apóstol Pablo trata, y que lo trata con una intención tremenda en torno a ser guiados por el Espíritu Santo, es fundamental. Porque si hay un papel que tenemos nosotros como cristianos en medio de la sociedad, es ser luz a esa sociedad. Y en el aspecto de la familia podemos ser luz en medio de la sociedad. Podemos vivir vidas que glorifiquen a Dios, que muestren realmente lo que es una familia según el diseño divino. Así que tenemos la responsabilidad como cristianos de mostrar lo que es la familia diseñada por Dios. Y para poder hacer eso, que es fundamental en medio de nuestra sociedad, pues debemos conocer cuáles son los roles que debemos desempeñar en nuestras familias. Esposo con esposa, esposa con esposo, y en esta noche vamos a estudiar el rol del hijo, de los hijos con los padres. Este tema nos compete a todos. Alguien puede decir, yo no tengo hijos, ¿de qué me sirve este tema? Pues el punto es que tú eres un hijo. Tú eres un hijo, claro que te compete este tema. Y si no tienes hijos, pues tal vez tengas sobrinos. Y si no tienes sobrinos, pues tienes amigos con hijos a los cuales puedes enseñarle a través de la Escritura cuál es el rol que debe tener un hijo con un padre, con los padres. Leamos el versículo 1 al 3 de Efesios capítulo 6, que es el texto que vamos a estudiar en esta noche. Después de tratar el rol del esposo en torno a la esposa, es decir, el esposo se sacrifica por su esposa, de tratar el rol de la esposa con el esposo, la esposa se somete al esposo, como ya lo estudiamos a fondo. Ahora el apóstol Pablo entra a tratar el rol del hijo en torno a los padres. Y dice en el versículo 1, hijos, de Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, como dije, este es un tema que nos compete a todos, pero sin lugar a dudas, los hijos que conviven aún al interior del hogar de sus padres, pues sin lugar a dudas es un tema directo en torno a ellos. Entonces, a los jóvenes y niños que están aquí presentes, sin lugar a dudas este es un tema que me gustaría, que le pido al Señor más bien que haga una convicción dentro de su ser, en sus corazones. Es un tesoro para sus vidas, pero no solo queda en ellos, como nos vamos a dar cuenta en esta noche. ¿Qué vamos a hacer en esta noche en torno a estos 3 versículos? Pues vamos a ver cuatro aspectos que nos enseña estos versículos en torno al rol, al papel que demanda Dios de los hijos en torno a los padres. Al rol o al papel que demanda Dios de los hijos en torno a los padres. Y lo primero que vamos a ver es
la naturaleza de ese mandato, es decir, en sí, ¿qué es ese mandato? La esencia de ese mandato. Después vamos a ver la base o el fundamento sobre el que se soporta ese mandato. Después vamos a entrar a ver la motivación en torno a vivir bajo ese mandato. Y finalizaremos viendo la extensión de dicho mandato. Así que vamos a arrancar viendo la naturaleza de ese mandato, es decir, ¿qué es en sí ese rol que deben tener los hijos en torno a los padres? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El rol o papel o función que Dios demanda de los hijos en torno a sus padres, el apóstol Pablo lo resume en 2 palabras que tocan estos 3 versículos: obediencia y honra. Obediencia y honra. Los hijos son responsables ante Dios de obedecer y de honrar a sus padres. Los hijos son responsables ante Dios de obedecer y de honrar a sus padres. La palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí para obedecer, en el griego es la palabra upakuo, significa literalmente escuchar desde abajo. Escuchar desde abajo. Y lo que señala es que los hijos deben colocarse por debajo de las palabras y de la autoridad de sus padres. Cuando el papá está hablando, el hijo debe entender que está no en una posición de tú a tú, sino que está en una posición inferior ante lo que el papá está hablando. No están al mismo nivel, no es una conversación de 2 iguales, es una conversación de una autoridad sobre alguien que debe estar sujeto a esa autoridad. Y los hijos deben entender esto, que cuando sus padres le hablan, no le están hablando un amigo, está hablando de un ser que tiene autoridad sobre él, y las palabras que están diciendo tienen autoridad sobre él. El hijo debe tener una actitud de humillación ante la voz de su padre y a la voz de su madre. Esa es la actitud que debe tener el hijo. Ahora, sin lugar a dudas, todos estos puntos que vamos a hablar en esta noche van a ser un cortocircuito en muchas de las mentes de ustedes, porque estamos acostumbrados a algo muy distinto que se nos ha enseñado durante unos años para acá, como arrancaba yo diciendo con la ilustración del sapo, de la rana. La psicología moderna ha enseñado algo muy distinto y, queramos o no, eso ha permeado la familia. Pero el punto es la demanda que Dios coloca en torno a los hijos con los padres. Y cuando hablamos de obediencia, el apóstol Pablo utiliza la palabra que significa estar por debajo, escuchar desde abajo. Y lo que indica es la actitud de humillación que debe tener el hijo ante las palabras de sus padres. El apóstol Pablo amplía el concepto de este mandato en la cartica hermana de Efesios. Sin perder Efesios 6, acompáñame a Colosenses 3:20. El apóstol Pablo en Colosenses 3:20, una carta muy similar en estructura, Efesios dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Obedeced a vuestros padres en todo. El hijo debe conocer que su obediencia no se basa en lo que esté en común acuerdo entre la voz de sus padres y lo que él piensa. El hijo debe entender que su actuar debe estar sujeto al direccionamiento de sus padres. El hijo no obedece si él está de acuerdo con lo que el papá está diciendo, sino que el hijo se coloca en una posición, en una acción de humillación y de sometimiento a la dirección de sus padres. La escritura, específicamente en los libros que conocemos como de sabiduría, enfatizan esta verdad. Y voy a nombrarlos, si tú quieres anótalos. No quiero que vayamos hasta allá cada uno, porque quiero agilizar estos textos, aunque son muy importantes, porque de pronto la enseñanza se va a extender. Pero los libros de sabiduría enfatizan este punto. ¿Cuál? El que he tocado, que Pablo utiliza con la palabra obediencia, de la actitud sumisa del hijo hacia las palabras de sus padres. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, en estos libros de sabiduría dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre,
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4 dice: oíd, hijos, la enseñanza de tu padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Así que la primera palabra que utiliza el apóstol Pablo en cuál es el rol que debe tener el hijo ante sus padres es obediencia, con la actitud que debe tener en su corazón de humillación y de entender que no está hablando con un igual. Pero la obediencia de los hijos a la voz de sus padres no solo involucra una respuesta mecánica a la dirección de ellos. Algo así como: bueno, obedezco, pero estoy harto de mis padres. Obedezco, pero me fastidia lo que me piden. No, la obediencia que Dios demanda exige reverencia. Y el apóstol Pablo lo expresa con la palabra honra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La honra a los padres incluye que obedezcan, pero va más allá de obedecer. La honra a los padres incluye la obediencia, pero va más allá del obedecer y del obedecer con una actitud externa o de mal agrado. La honra incluye alta estima en torno a quien se obedece, unido con el más alto aprecio hacia quien está demandando. Dice el comentarista bíblico William Hendriksen lo siguiente: es la actitud interna del hijo hacia sus padres lo que se busca con el requerimiento de honrarles. Toda obediencia egoísta o de mal agrado debe ser descartada en el acto. Honrar implica amar, estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración. La obediencia es el deber, la honra es la disposición de la cual emana la obediencia. La obediencia es el deber, la honra es la disposición de la cual emana la obediencia. Una vez más repito, estos son los requerimientos de Dios en torno a los hijos con sus padres. Así que obediencia y honra podemos decir que es la naturaleza, la esencia de lo que Dios pide a los hijos en torno a esa relación con sus padres. Los hijos son responsables de obedecer y de honrar a sus padres. Pero mis hermanos, los hijos no nacen con este conocimiento. Los hijos no nacen con esta disposición. ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñarle a los hijos que deben obedecer y honrar a sus padres? ¿Quién? ¿El colegio? ¿La iglesia? No, son los padres quienes deben enseñar a sus hijos a honrarlos y a obedecerlos. Si usted no le enseña a sus hijos lo que Dios demanda en torno a ellos, ellos no van a actuar por sí solos de esa manera. Muchos padres piensan que eso debe surgir naturalmente en un hijo. No, usted tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos que debe obedecerlo y que debe honrarlo. En este tiempo de más de 11 años ya en este ministerio pastoral, hay algo que continuamente se repite dentro de las consejerías. Si hay algo que yo he tenido que atender una y otra vez en medio de las consejerías, es este caso. Papás desesperados con sus hijos adolescentes por la rebeldía de sus hijos. Vienen a pedir un consejo mágico en torno a cómo se hace para que ya no sea, ya que este hijo no actúe de esa manera. A lo cual, entendiendo su desesperación y comprendiendo su desesperación, les hago caer en cuenta que ellos no recibieron a sus hijos adolescentes.
Ellos recibieron a sus hijos bebés de parte de Dios y que han desperdiciado un tiempo muy grande en torno a enseñarles a obedecer y a honrarlos. Es un caso muy complejo esa situación. Queda pedirle al Señor la misericordia en torno a que este hijo pueda llegar a humillarse delante de Él y someterse a su voluntad. Pero esto lo digo casi siempre en torno a aquellos que aún tienen la oportunidad de formar a sus niños en torno a la capacidad de enseñarles a obedecerlos y a honrarlos y a temer a la palabra de ustedes, padres. Es común, y lo entiendo, que los padres vean a sus bebés, a sus niños, como seres puros, como seres lindos, como seres tiernos, que les celebran todo lo que hacen. Pero los niños, bebecitos tan lindos y tan tiernos, que parecen, no son lo que aparentan. Son seres caídos y pecadores necesitados de la corrección y dirección que tú como padre debes darle. Me sorprendió mucho encontrar un escrito, no de una institución religiosa, sino de una institución secular en los Estados Unidos, de Minnesota, encargada sobre los asuntos de delitos. Sacaba este anuncio en el periódico de la ciudad. Todo bebé empieza su vida como un pequeño salvaje. Y recuerden una vez más, este no es un artículo de una institución religiosa, sino de una institución encargada de los delitos de la ciudad, de Minnesota. Todo bebé empieza su vida como un pequeño salvaje. Es por completo egoísta y centrado en sí mismo. Quiere lo que quiere cuando lo quiere. Su botella con leche, la atención de su madre, los juguetes de otros niños, el reloj de su tío, lo que sea. Niéguele usted tales cosas y el infante hierve con un grado tal de rabia y agresividad que tendría connotaciones homicidas si no fuera por la indefensión pueril del niño. El bebé es sucio, carece de moralidad y conocimiento, no tiene desarrollada una sola habilidad social o técnica. Esto significa que todos los niños, no solo ciertos niños, sino todos ellos, nacen siendo delincuentes. Si se les permitiera continuar de forma indefinida en su mundo egocéntrico de la infancia, dando rienda suelta a sus acciones impulsivas para que puedan satisfacer cada deseo y capricho, todos los niños, sin excepción, se convertirían al crecer en delincuentes, ladrones, asesinos y violadores. Así es. Me tengo que contener muchas veces cuando veo que padres sueltan a sus niños y se ríen del no control sobre sus hijos. Bajo el pretexto psicológico moderno de permitirles su desarrollo natural. Permitirles su desarrollo natural es esto que está hablando este artículo. La responsabilidad de esto, de que esto no acontezca, esto de que al crecer se conviertan en seres antisociales, peligrosos. La responsabilidad de que esto no sea así es de los padres. Padres, ustedes tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos cuál es su papel en torno a ustedes. No duden en enseñárselo. Ustedes no están colocando las directrices de cómo son las cosas. Es el dueño del universo quien hizo cuáles son las directrices de cómo son las cosas. Y desde el principio Dios señaló que los padres son los responsables de enseñar a sus hijos en torno a las verdades de Dios. Acompáñenme a Deuteronomio 6. La mayoría de nosotros conocemos este pasaje, pero este pasaje es muy importante y creo que lo vamos a ver de una manera distinta muy rápidamente en esta noche, como lo hemos visto comúnmente. Es el conocido Shema de Israel, la oración que los judíos repiten todos los días, aún al día de hoy, pero que enfatiza algo muy importante en torno a este tema. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Mis hermanos, la verdad
enseñar la verdad de quién es nuestro Dios, de su grandeza, de su majestuosidad, de su voluntad, es tu responsabilidad, padre y madre. Y debes hacerlo con tal disposición, de manera tan constante como lo enfatizan estos pasajes, que dicha verdad quede grabada en sus mentes. Cuando enfatiza el punto de la repetirás, le hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, es lo insistente que debes ser padre con tus hijos en torno a sembrar la verdad de quién es Dios en su ser. Padres, la responsabilidad incluye el hecho de que debes ser un reflejo de dicha pasión por la verdad. Tu hijo debe verte como un hombre, como una mujer dependiente de la verdad de su palabra. No es casualidad lo que dice el versículo 8. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. El hijo debe verte siempre apegado a la verdad de la Escritura, a la verdad de Dios. Los hijos deben acostumbrarse a ver a sus padres relacionados directamente y diariamente con su bendita palabra. A tal punto debe ser dicho ejemplo que el día en que tú les faltes, cuando ya no estés, el testimonio de la pasión y dependencia de la palabra deben estar ante sus ojos. Y en el versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El no cumplir esta labor por tu negligencia, sin duda traerá desgracias a aquel ser que tanto amas. La Escritura nos da una triste ilustración de lo que sucede con aquellos hijos donde no se ejerce esta verdad de que los padres les enseñen la voluntad de Dios. Hay una generación en las Escrituras que sus padres no cumplieron esta labor. No hicieron la labor de enseñarle a sus hijos la voluntad de Dios. ¿Quién era Dios? Es esa generación, y vayamos a Jueces capítulo 2, versículo 10, esa generación que viene después de la generación de Josué, esa generación que viene después, recibe las consecuencias de la ineptitud de sus padres, que no les enseñaron acerca de quién es Dios, porque los padres son los responsables de enseñarles acerca de quién es Dios. Y Jueces capítulo 2, versículo 10 dice, hablando de la generación de Josué que moría, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, ¿tú sabes cómo se identifica a esa generación que no conocía a Jehová? No es casualidad el término con el que se le identifica. Esa generación se le conoció como, o este era el epíteto, la frase que se repetía en torno a esa generación. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Una sociedad que se levanta sin la instrucción de sus padres en torno a cuál es su papel frente a ellos, en torno a la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, no entenderá lo que es la autoridad y harán lo que a cada uno le parezca que debe hacerse. Mis hermanos y hermanas, nuestro Señor no nos entrega adolescentes, sino bebés. Y nosotros desde su nacimiento debemos enseñarles a temer a su palabra, a reverenciarla, a amarla, a enseñarle la voluntad de Dios en torno a su vida como hijo. Enséñale a amar la congregación local donde crecerá y desarrollará su vida de hermandad. Cuando el apóstol Pablo en el versículo 1 dice, hijos, él tiene la convicción de que cuando lean las cartas que le está enviando, allí estarán en medio de sus padres los hijos. Claramente creemos que el niño debe recibir principalmente de parte de sus padres la enseñanza en torno a la voluntad de Dios. Y dentro de dicha enseñanza, los padres deben acostumbrar al niño a estar en medio de la comunidad donde crecerá como miembro de la iglesia local. El niño debe acostumbrarse a que en el día del Señor está en medio de la comunidad de la iglesia local. Debe ser algo común en sus vidas. La asistencia a la iglesia local debe convertirse en algo natural.
Pero mis hermanos, esto no será así en la vida del niño si los padres realmente no viven dicha verdad. Poder negociar la asistencia al culto dominical es un paso a desligarse del sometimiento a la verdad de Dios. Muchos padres sí sufren por la rebeldía y el desapego del hijo a la iglesia cuando ellos mismos han sido fuente de dicho desapego con su pecaminosidad en la negociación en torno al día del Señor. Padres, nosotros debemos ser conscientes que nuestros hijos no son nuestros, que se nos ha dado una responsabilidad en torno a ellos. El Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y mis hermanos, si nosotros como padres no utilizamos las fuentes, las maneras que Dios nos ha dado para cumplir dicha labor, estamos en grave peligro en torno a esa responsabilidad. Porque además de nuestra pecaminosidad, de nuestra negligencia, de la pecaminosidad de nuestros hijos, estamos en medio de una comunidad que va en contra de los valores que Dios determina. Voces que señalan caminos contrarios en cómo levantar a nuestros hijos. La directriz de unas décadas para acá es que los padres ya no sean padres de sus hijos, sino amigos. Y esto tiene consecuencias nefastas que podemos ver al día de hoy. Los jóvenes en el día de hoy no se someten a la autoridad. Los hijos al día de hoy se levantan carentes de la comprensión de sometimiento. Nunca se les enseñó, nunca escucharon la voz de sus padres en una posición de humillación. El resultado es una incapacidad al sometimiento y, mis hermanos, sin duda sufrirán. Sin duda sufrirán. Rebeldía a profesores, rebeldía a la policía, rebeldía al gobierno, rebeldía porque nunca tuvieron una figura de autoridad. Hay un proverbio secular que dice: una generación planta los árboles, la otra generación recibe la sombra. Hoy vivimos en una generación donde los padres no plantaron árboles, no hicieron su labor, y ahora la sociedad no tiene refugio bajo una sombra, sino las consecuencias de la ineptitud e irresponsabilidad de sus padres. Así que en torno a la esencia de lo que es el mandato de Dios, en torno al rol del hijo, obedecer y honrar, somos los padres los que tenemos la obligación de enseñárselos, y no teman de hacerlo. No teman de las voces que los critiquen, que sin lugar a dudas surgirán. No teman, ustedes no están determinando cómo son las cosas. Los que somos controlados por el Espíritu Santo de Dios, nos sometemos a la voluntad de Dios. Y nuestros hijos recibirán la verdad de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, después de haber visto la naturaleza, la esencia del rol del hijo en torno a sus padres, el apóstol Pablo señala la base de dicho mandato, es decir, el por qué los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Que un hijo obedezca a la voz de sus padres no es algo extraordinario. Y el apóstol Pablo señala diciendo: porque esto es justo. Cuando el apóstol Pablo dice: porque esto es justo, está señalando que esto no es algo extraordinario. Es justo porque es actuar conforme al propósito de la creación. Dios creó el universo con ese principio. ¿Cuál? Que los hijos obedecen a sus padres. No es sino ver los cachorros de los animales, siguiendo la directriz de sus progenitores. Van al paso que ellos les indican. Puedes ver cualquier programa de animales con cachorros. El cachorro imita a su padre, obedece a su padre, lo dirige al progenitor del animal. Cuando un padre dice algo a su hijo, su palabra debería ser suficiente y no tiene por qué dar explicaciones. Mis hermanos, usted debe acostumbrar a su hijo, y se puede hacer. Yo soy testimonio de esto con mi hijo. Se lo puedo decir con autoridad moral sobre un hijo de 12 años.
Usted dice una sola vez lo que se debe hacer y punto. No hay opción de réplica. No es una fantasía, no es una utopía, es una verdad. Si usted le enseña a su hijo a temer a su palabra, haz esto, debe ser suficiente. La obediencia y la honra son respuestas lógicas. La obediencia a los padres de parte de los hijos es una respuesta natural. Dicha respuesta no depende de una revelación especial. Es parte de la ley natural que Dios ha escrito en los corazones de todos los hombres. No es exclusiva a la ética cristiana. Es la norma de conducta en todas las sociedades. Todas las civilizaciones han considerado el reconocimiento de la autoridad paterna como indispensable para una sociedad estable. Lo extraño es lo que yo veo a veces que ocurre aún en medio de la comunidad local. Que los papás se desgastan una y otra y tienen el cuentico de va una, va dos, va tres, va cuatro y así siguen y no hacen caso a los niños. Eso es antinatural. Dice el doctor Martin Lloyd Jones, el solo hecho que esto tenga que ser dicho a personas cristianas es lamentable. ¿Cómo es posible que la gente pueda desviarse en un solo punto de algo que es tan aparentemente obvio y que pertenece al orden y curso mismo de la naturaleza? Incluso la sabiduría del mundo lo reconoce. Hay personas alrededor de nosotros que no son cristianas, pero que son firmes creyentes en la disciplina y el orden. ¿Por qué? Porque la totalidad de la vida y la totalidad de la naturaleza lo indica. Es algo ridículo, dice el doctor Martin Lloyd Jones, es algo ridículo y necio que un vástago se rebele contra sus padres y se rehúse a escuchar y obedecer. Algunas veces vemos que los animales lo hacen y lo consideramos ridículo, pero cuánto más ridículo es cuando lo hace un ser humano. Es algo antinatural que los hijos no obedezcan a sus padres. Están violando algo que evidentemente es parte de la trama de la naturaleza humana. Algo que se ve desde donde se le mire. La vida ha sido planificada sobre esta base. Y por supuesto, si no fuera así, pronto la vida se convertiría en un caos y terminaría con su propia existencia. Es por eso que no debe sorprendernos las palabras del apóstol Pablo en torno a que la desobediencia a los padres es una señal de decadencia de la humanidad y de tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2. No debe sorprendernos estas palabras del apóstol Pablo. Ahora, cuando tú abres un periódico al día de hoy, yo te aseguro que no pasa una semana donde se relate que un hijo asesinó a un padre. Pero esto es toda una cadena de ineptitud de parte de los padres en torno a los hijos por no cumplir el papel que deben cumplir con ellos. Segunda de Timoteo 3, versículo del 1 al 2, dice el apóstol Pablo, también debes saber esto, le dice a Timoteo, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediente a los padres, ingratos, impíos. Mi mamá siempre me ha contado que a ella nunca se le pasó por la mente alzarle la voz a su papá, a su abuelo. Era algo inimaginable. Así que, ¿por qué deben los hijos obedecer a sus padres? Porque es lo natural. Es lo natural, así fue diseñado el universo. Pero el apóstol Pablo va más allá de la relación natural y señala que la obediencia y la honra a los padres por parte de los hijos es parte de la voluntad revelada de Dios. Efesios 6, versículo 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El apóstol Pablo va al decálogo,
va a Éxodo capítulo 20 y toma el quinto mandamiento, que se encuentra en Éxodo 20 capítulo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres porque así lo demanda Dios en su ley. Ahora hago un rápido paréntesis. Qué duro golpe es este pasaje para los antinomianos, es decir, aquellos que dicen que la ley del Antiguo Testamento no la deben cumplir los cristianos. Pablo la relaciona directamente. Cierro el paréntesis. ¿Qué es interesante en torno a este punto? Que Pablo traiga del decálogo este mandamiento. Pues nos muestra que es la voluntad de Dios revelada. Además de ser natural, está revelada de parte de Dios. Los judíos, y todos los cristianos también, dividimos el catálogo en dos bloques. Algunos dicen que los 4 primeros mandamientos es nuestras relaciones en torno a Dios, y los últimos 6 es la relación en torno al prójimo. Pero allí hay un error. La ley fue dividida sobre 2 tablas de 5 mandamientos cada uno. Ahora, ¿qué es importante esto? Que el quinto mandamiento, que es este de honrar a padre y madre, está en relación a Dios. O sea que lo que nos enseña es que este punto está relacionado con la adoración de Dios mismo. ¿Me hago entender? Este punto está relacionado con la relación del creyente, del cristiano, con Dios mismo. El significado de esta distribución es que presenta la honra a nuestros padres como un deber hacia Dios. Y sin duda es así. ¿Por qué? Y este punto es fundamental. Si el hijo no respeta la autoridad de sus papás, que es obligación de sus papás de enseñarle, tampoco respetará la autoridad de Dios. Si el hijo no respeta la autoridad de sus padres, que ustedes como padres están en la obligación de enseñárselos, sin lugar a dudas, tampoco respetarán la autoridad de Dios. La ley es la expresión del carácter de Dios, lo que Él es. Ir en contra de la ley es ir en contra de Dios mismo. Mis hermanos, los hijos deben conocer y entender que los padres, ojo con esto, y esto no es una herejía, los hijos deben conocer y entender que los padres representan a Dios en torno a su relación. Representan su autoridad, representan su amor. Por eso la respuesta del hijo hacia su padre debe ser no solamente obediencia, sino honra. De allí que la penalidad extrema de aquel hijo que no obedecía a su padre, que maldecía a su padre, que golpeaba a su padre, que miraba mal a su padre. Cuando hablo de padre y madre. Quiero hacer un rápido recorrido por la ley de Dios. En Éxodo capítulo 21, versículo 15 al 17, dice: el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. En el versículo 17 de Éxodo 21 dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Jóvenes, niños, el que hable mal de su padre, en la ley de Dios, debería ser muerto. Levítico 29 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Herir o maldecir, agredir u ofender, física o verbalmente, debe morir. Ahora, esto incluía no solo la acción física o verbal, sino también la desobediencia. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Ahora, mis hermanos, esto es fundamental enseñárselo a los hijos. Los hijos deben entender la gravedad ante Dios, que es una mala palabra a sus padres.
¿Y qué decir de una agresión? Pero aún la desobediencia, Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz, una versión internacional traduce obstinado, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Por qué? ¿Por qué tan grave esas acciones? Porque deshonrar a padre y madre, no obedecerlos, es deshonrar, no obedecer a Dios. Y el hijo debe entender que la relación con sus padres es una representación de la relación que se desarrolla con Dios. De allí también que podemos entender la maldición de los libros de sabiduría. Proverbios 30, 17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Miren que es el ojo, es la actitud. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 20, 20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Dios mismo se encargará que esto sea así. ¿Por qué? ¿Por qué leyes tan duras? ¿Sabes? Cuando uno se hace esa pregunta el día de hoy, lo que muestra es la laxitud de lo que ha acontecido en medio de la familia. Porque desobedecer, menospreciar a los padres es de desobedecer y menospreciar a Dios mismo. Ahora, hay algo muy interesante cuando el apóstol Pablo trae este mandamiento. Por favor, posiciónense en Éxodo capítulo 20 y en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. El apóstol Pablo, primero vamos a leer el decálogo, el quinto mandamiento. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora lee por favor lo que hace Pablo con este mandamiento en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo, por inspiración divina, desconecta la promesa de su antigua forma teocrática. No habla de vivir largo tiempo en la tierra que Dios te da, sino de permanecer en la tierra largo tiempo. Esto es importante entenderlo. Dios es inmutable. Sus mandamientos y promesas no cambian. Lo que cambia es el desarrollo de la historia de la redención. El pueblo de Dios ya no se concentra en una nación, ya no se concentra en un territorio, en una tierra particular. Ahora su pueblo, la iglesia, es universal. Así que ya no se concentra en una promesa en un territorio, sino en toda la tierra. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, ¿en qué sentido el apóstol Pablo le llama que es el primer mandamiento con promesa? Porque no es el primer mandamiento con promesa. En el decálogo nosotros encontramos ya el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya en el segundo punto del decálogo hay una promesa. ¿Por qué Pablo le llama a este el primer mandamiento con promesa? Porque Pablo no está hablando, cuando dice primer mandamiento con promesa, en sentido de secuencia, sino que está hablando de que este es un mandamiento preponderante. Preponderante.
William Hendrickson dice, el original no dice el primer mandamiento, dice un mandamiento primordial. Es decir, mandamiento de primordial significado. Ahora, podemos ver la importancia de este mandamiento cuando el Señor Dios le dice a su pueblo, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Y el primer mandamiento que trae es este, Levítico capítulo 19, versículo del 1 al 3. Ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Y el primer mandamiento que trae aún antes del día de reposo es este mandamiento. Levítico 19, 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué es el mandamiento relevante, como lo llama el apóstol Pablo? Porque como ya hemos señalado, este es un mandamiento que trae consecuencias fatales al ser descuidado. Al desaparecer la estructura de la familia tal como Dios lo ha determinado, desaparece cualquier tipo de sujeción y autoridad. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es un muy buen lema al día de hoy también. Mis hermanos, esto es tan contemporáneo que el alcalde de nuestra ciudad no tiene ni la autoridad para controlar a un grupo de personas y la solución es cerrar un espectáculo público. Porque ya no hay ni la autoridad de control. Pasa a diario aún en nuestras propias narices. A muchos les llama la atención en torno a este pasaje la promesa que se esgrime en el versículo 3 de Efesios 6. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchos dicen, hay hijos muy buenos que mueren pronto y hay hijos muy malos que duran mucho tiempo y les parece que van muy bien en la vida. Ahora, el principio del mandamiento es fundamental y la promesa lo señala. El hijo que aprende a temer a sus padres, aprende a temer a sus superiores, a sus autoridades, y sin dudas este principio será una bendición para su vida, porque es lo natural. El hijo se va a encontrar con autoridades en cada paso de su existencia, y si no ha aprendido a respetar la autoridad va a sufrir, le va a ir muy mal. John Stott dice, lo que se promete no es tanto larga vida para cada hijo que obedece a sus padres, sino estabilidad social a cualquier comunidad donde los hijos honren a sus padres. Por cierto, resulta inconcebible una sociedad saludable sin una vida familiar fuerte. Hijos indisciplinados significan ruina para la nación, ruina para la iglesia, ruina para la sociedad. Hijos, nunca vayan en contra del mandato de sus padres. Los que ahora están entrando a la adolescencia, por ejemplo, nunca vayan en contra de la voz de sus padres, porque en el momento en que lo hacen, se salen de la voluntad de Dios. Y salirse de la voluntad de Dios es caer en las manos del Dios vivo, que direcciona las acciones y la vida de cada uno de ustedes. Teman a Dios. Cuando un padre les diga, no van a tal lugar, cobíjense bajo esa protección. Ir en contra de la voz de sus padres es ir en contra del Señor de sus tiempos y vivencias. Ahora, después de haber visto cuál es la base sobre la cual se fundamenta el mandato, vemos cuál es el motivante a vivir este rol que Dios demanda. El apóstol Pablo ha traído desde el principio de la exposición de cada uno de los roles que se fundamentan en este punto, en el versículo 21 de
Efesios capítulo 5. Cuando él entra a tratar cada uno de los roles que dentro de la familia, ha colocado primero una base. Y esa base se convierte en el motivante de cada uno de los roles que tenemos que vivir. Un esposo se sacrifica por su esposa, como lo vimos en la enseñanza, primeramente porque ama a Cristo. Una esposa se sujeta a su esposo primeramente porque ama a Cristo. Un hijo se somete a la autoridad de sus padres primeramente porque ama a Cristo. En el versículo 21 de Efesios 5, el apóstol Pablo inicia todo este bloque diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero la traducción correcta es como lo hace Nueva Versión Internacional: someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Esa es la motivación del vivir del cristiano. El Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardarás mis mandamientos. Ese es el motor de la vida del cristiano. El apóstol Pablo así lo expresó. Escucha estas palabras de Pablo, que tantas veces las has escuchado, pero entiéndelas en el punto de lo que Pablo expresa en torno a por qué vive como vive. En Gálatas 2:20 Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ya no vive según su voluntad, ahora vive según la voluntad de Cristo, porque lo ama. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice Efesios 5:22, como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, dice Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia. Y ahora en torno al rol de los hijos les dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y en Colosenses 3:20, que ya lo vimos, que es la carta paralela, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Porque esto agrada al Señor. Yo debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide. Lo que dice es justo por la sencilla razón que Él lo dice. Es Él quien determina lo que es justo y lo que no es justo. Es por esto que cuando obedezco a mis padres, estoy obedeciendo y agradando a mi Señor. El Señor Jesucristo mismo nos dejó ejemplo de esta verdad. Cuando Él tenía 12 años, ya era consciente de quién era Él. Ahora, esta frase tal vez genere en muchos inquietudes. El Señor Jesucristo era 100% Dios, pero era 100% un hombre. Y como un hombre fue desarrollando su razón. Aprendió a leer, aprendió a hablar, aprendió a escribir. Cuando tenía 12 años, Lucas nos enseña que Él ya era consciente de quién era Él, de su deidad. En una fiesta de la Pascua, José y María llevaron al Señor, a Jesús, a su hijo, a la fiesta. Y cuando ya regresaban a sus hogares, Jesús se quedó en el templo hablando con los doctores de la ley. Cuando José y María se percataron de esto, fueron a buscarlo y lo encontraron allí en el templo en medio de los doctores de la ley. El Señor Jesucristo les dice en Lucas 49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él ya era consciente de quién era Él. Recuerden que un judío no se vinculaba directamente como hijo de Dios. Hablar como padre era expresar lo que era Él. Eso nos lo enseña el Evangelio de Juan, por ejemplo. Ahora, siendo aún consciente de quién era, solo 2 versículos después, en el versículo 51 de Lucas 2, se nos dice lo siguiente: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Consciente de quién era Él, estaba sujeto a sus padres, porque esto es lo natural, porque la ley de Dios así lo indica y porque es su voluntad. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el cristiano vive en pos de agradar al Señor.
Y cerramos esta enseñanza en torno al rol de los hijos con los padres, mirando la extensión de este mandato. Y este punto es complejo. Hagámonos estas dos preguntas. ¿Se debe obedecer a los padres en absolutamente todo? Esa es la extensión en torno a la acción. Y la segunda pregunta es, ¿hasta cuándo deben los hijos obedecer a sus padres? ¿Es vitalicio dicho mandamiento? Esa es la extensión en tiempo. Empecemos por el primer cuestionamiento en torno a la extensión de este mandato. ¿Se debe obedecer a los padres en absolutamente todo? Ahora, esta pregunta siempre es inquietante, especialmente a los hijos que tienen padres que no son conversos. Esta pregunta es muy inquietante específicamente o principalmente a aquellos hijos que tienen padres que no son conversos. Mis hermanos, el punto principal siempre debería ser obedecer a los padres en todos y se debería luchar porque así sea. Hay algo terrible que sucede en medio del hijo, casi siempre adolescente, que el Señor los trae a sus pies y sus padres son inconversos. Que el hijo toma una actitud no cristiana ante sus padres, no sabia ante sus padres. Se coloca una actitud de juicio ante ellos. Ellos deben luchar por honrar a sus padres en todo. Ellos deben ser motivo de que los padres vean la obra de Cristo en sus vidas y no más bien un rechazo de una persona pedante en torno a la fe. Así que deben luchar por obedecer a sus padres en todo. Pero la obediencia a los padres siempre está sometida principalmente a la obediencia a Dios. Y quiero dejar en boca de John Stott este desarrollo. La obediencia a los padres debería ser la norma y la desobediencia la rara excepción. Pero supongamos que tus padres fueron a prohibirte que adores y sigas a Cristo en tu intimidad. Esto no podrías obedecerlo. Debe haber sido una situación como esta la que Jesús tenía en mente cuando nos previno acerca de los conflictos familiares en los que los padres y los hijos se levantarían uno contra otro y nuestros enemigos serían los de nuestra casa. Acompáñame a Mateo 10, versículos 34 y 39 para entender qué es lo que está diciendo John Stott. No penséis, dice el Señor Jesucristo, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Sigue diciendo Stott, en tales circunstancias, aunque sea doloroso y conflictivo, nuestra lealtad a Cristo debe ser primero. Si amamos a nuestros padres más que a Él, dijo que no somos dignos de Él. Por supuesto, no significa que debamos provocar el conflicto familiar ni ser culpables de fomentarlo. Por el contrario, todos los seguidores de Jesús somos llamados a ser pacificadores y hasta donde dependa de nosotros, a vivir en paz con todos los hombres. Pero en algunas situaciones la tensión y el conflicto no pueden evitarse. Nuestra obediencia a los padres es en el Señor y no por encima del Señor. Pero aún en medio de esta acción tan conflictiva, debemos hacerlo con gran temor y dolor, pensando en la eternidad de nuestros padres. Debe ser un punto de atracción a Cristo y no de rechazo a Cristo. Así que en torno a ¿debemos obedecer a nuestros padres en todo? No es una pregunta fácil, no tiene una respuesta fácil, pero sí tiene un principio que es inviolable. Si se interponen en la adoración a Cristo, debemos desobedecerlos. Ahora la segunda pregunta:
¿Hasta cuándo deben los hijos obedecer a los padres? ¿Es vitalicio dicho mandamiento? Porque seguramente en sus mentes ustedes lo han relacionado con los niños, esta enseñanza, y principalmente es así. Pero hijos somos todos y tenemos padres. Así que el mandamiento de obedecer y honrar a nuestros padres es vitalicio. ¿Debemos estar sujetos a la voz de ellos? Es muy interesante lo que dice el apóstol Pablo al iniciar este capítulo 6. Él utiliza la palabra hijos, pero utiliza la palabra griega tekna. Así que no se está refiriendo exclusivamente a niños pequeños, sino a la descendencia en general. Ahora, este es el punto. Hijos e hijas, por igual, que aún viven bajo el techo de sus padres. Aquí no estamos hablando de edades. Obedecer y honrar a sus padres es un mandamiento que debe someterse todo aquel que vive bajo el techo de sus padres. Estas palabras ya tienen un contexto. Efesios capítulo 5, versículo 31. Ahora, Efesios capítulo 5 ya ha dado respuesta a esta pregunta que estamos formulando. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo, hablando del rol de esposo y esposa, trae lo que sucede cuando un hombre se casa y que está relatado en Génesis. En Efesios 5:31 dice: por esto que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese dejará a su padre y a su madre da la respuesta. El hombre cuando se casa ahora es cabeza de un hogar y responsable de ese hogar. Sin duda la voz del padre y de la madre cambian a ser preciosos consejos y el hijo sabio siempre los escuchará. Pero ahora es cabeza de un hogar y no está sujeto a la voz de ellos. Ahora, esto en torno a la obediencia, pero no en torno a la honra. La honra a los padres es un aspecto vitalicio e incluye estar pendiente de ellos cuando sus fuerzas se acaben y no puedan sostenerse por sí mismos. Sí, mis amados hermanos, así sea molesto para tu vida. Así tu vida haya transcurrido muy chévere con tu esposa y tus hijos. Si tus padres llega un momento en que no se pueden sostener solos, tú tienes la responsabilidad de sostenerlos, porque la honra también significa eso. Mateo capítulo 15, versículo 4 al 6. Los judíos eran muy vivos en torno a inventarse diferentes leyes humanas para no honrar a sus padres, aún con lo que poseían. Y el Señor Jesucristo desenmascara su hipocresía. Mateo 15, del 4 al 6. Y dice el Señor Jesucristo a ellos que se habían inventado una ley que decía: ay, papá y mamá, no te puedo ayudar con mis bienes porque resulta que estos bienes han sido separados para Dios, que se utilizarán en un futuro. La ley del Corbán no es bíblica, es inventada por los judíos. Mateo 15, versículo 4 al 6, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, dice el Señor Jesucristo. La honra a los padres es vitalicia e incluye estar pendiente de ellos cuando sus fuerzas se acaben. Y yo sé que esto va a levantar roncha, pero mi convicción me impide poder expresar esto, en lo cual estoy totalmente de acuerdo con el que lo expresó. Aunque en algunas circunstancias pueda ser inevitable y en otras incluso deseable, es triste reflejo de la egoísta tradición occidental de la familia que, en lugar de cuidar nosotros mismos a nuestros parientes de edad, los confinemos en algún hogar de ancianos. Aislar y aún rechazar simbólicamente a los propios padres rara vez puede reconciliarse con el mandamiento que indica que debemos honrarlos.
Los hijos están sujetos a la obediencia a sus padres mientras vivan bajo su techo. Los hijos deben honrar a sus padres hasta que Dios llame a alguno a su presencia. Padres, es responsabilidad de ustedes enseñarles estas verdades a sus hijos. Enseñar a tu hijo a honrar tu autoridad es enseñar a honrar la autoridad de Dios. Hijos, sean sabios, no sean brutos, que no les gane la necedad de la adolescencia. Desconfíen de la torpeza de su mente. Honren, sujétense a la autoridad de su papá y de su mamá. Teman a Dios. Ustedes son responsables, hijos, de vivir bajo este rol con sus padres. Si lo violas, tenlo por seguro que te irá mal en la vida. Tenlo por seguro que te irá mal en la vida. Ahora, como hay un equilibrio maravilloso en las enseñanzas de las Escrituras, la próxima semana veremos el rol del padre con sus hijos. Del rol del padre con sus hijos. Vamos a orar, mis hermanos.